Bienvenidos a It's Friday, Motherfuckers. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya por fin, ¿no? Bueno. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estéis escuchando el programa. Hoy es un placer para mí enorme, porque normalmente en este programa me escucháis que siempre le mando saludos a uno, que no está nunca aquí, que tiene muchísimas chorlas y lo quiero muchísimo. Hoy todos los que tengáis la suerte de estar en Neo FM, la 96.4 de la FM de Sevilla, podéis estar también en Alto Jalón Radio, en la 96.9 en Zaragoza o en Soria Sur, que estoy ahora mismo comiendo unos torrenos o lo que sea. Antonio, que Neo FM es la 90.4, no La me 90, distraiga a los que ya taxistas. son tantas emisoras, Paco, te iba a Es que decir, estamos Frank, en son tantos tantas sitios, emisoras, ¿verdad? Paco, que ya me equivoco. Perdóname, Poco Sánchez. O estáis en iVoox o en Spotify o en Apple Podcast o en Podimo. Hoy tenéis todo el privilegio de escuchar, por supuesto, a mi amigo Paco, que está aquí conmigo. Y Hola, muy buenas a todos. hoy tengo que deciros que ha venido a hablar de relojes nuestro amigo Rafa Valencia. ¿Le tiene un abrazo ahora mismo? Estoy aquí. Estoy encantado. Poder hablar de relojes en el programa de revelación dentro del ocio. Rafita, ¿qué hora es? No. Podríamos empezar por ahí, ¿eh? Podríamos tirarlo Hombre, todo, chiste y chiste. Al Paco no le descuerdan. A mí, viernes. ya ves tú, como me tires del hilo, hablamos de relojes soviéticos y la liamos, ¿eh? No, pero yo he venido a traeros a otro sitio. A un sitio que huele peor, que se escuchan ruidos de teclas y que cuando se gana una ronda se escuchan muchos gritos y de vez en cuando se escucha ¿quién la crea? Porque nos vamos a ir a los ciber. Efectivamente, vamos allá a los cibercafés. Vamos, te iba a decir de los 90, pero realmente los cibercafés, aunque nacen en los años 90, yo te diría que la etapa gorda de esto fueron los 2000, ¿no, Rafa? Sí, sí. Menos en Sevilla, el boom gordo vino a raíz del 2000 y del boom de la fibra óptica. Es decir, a finales de los 90 lo que teníamos como conexión a internet eran los modems de estos de 56K que van por la línea telefónica, que cuando marcaba y tu madre descolgaba el teléfono, quería hablar con tu tía Exactamente. y escuchaba, niña, deja la maquinita que te habla con la tita. Y te cortaba el rollo y te cortaba lo que tú estuvieras descargando en ese momento. Claro. Pero ya a partir del 2000, pues vinieron la fibra óptica, bueno, el boom, ¿no? De la fibra óptica, que apareció un montón de compañías de la nada haciendo la competencia telefónica, tipo Retevisión, Supercable, Auna, Sí. Amena y todas las que aparecieron por ahí, ¿no? Y al final, pues aparecieron los cibercafés, que eran esos sitios con un montón de ordenadores, todos puestos en fila, que tú llegabas, pagabas el Eso te iba tiempo a de que decir. ibas a estar conectado al ordenador, y aunque al principio estaban pensados para conectarte a internet, lo utilizaban, que ya ahora hablaremos de eso, pero lo utilizaban mucho gente que venía de otros países para hablar con sus familiares y demás, Mm. pero se tuvo su vertiente gaming, su vertiente de videojuegos, Sí, sí. que aquello era en los nuevos salones recreativos. Es decir, cuando los salones recreativos ya estaban de capa caída, Claro, aparecieron los cibercafés. por ahí te iba a hablar. Te iba a preguntar, Rafa, porque hoy me ha pasado una cosa, tío. Mi hija siempre me pregunta de qué vamos a hablar hoy. Sí. Y le he dicho, hoy vamos a hablar de los cibercafés. Y mi hija me ha dicho, papá, ¿Y ¿qué eso es un qué es? cibercafé? Está claro. Está clarísimo. ¿Qué nos, Está con- claro. qué nos dirías tú que es un cibercafé, Rafa? Es que se dio un poco la tormenta perfecta. Se dio una serie de cosas para coincidir durante, yo diría, un tiempo de 2, 3 años, 4 a lo sumo, en el que fueron una referencia, incluso yo lo llamaba salones sociales, porque la gente incluso se reunía en los cibercafés, como antes pasaba en los recreativos. Sí que es verdad lo que dice el Paco, que coincidió la decadencia de los recreativos. Mucha gente dice, mira, es que vinieron los ciber y los recreativos cerraron. Y sí que es verdad que No, ayudó un poco, pero no fue el motivo principal. Y es que claro. tú tenías en el 99 una Dreamcast en tu casa con el mismo juego que estaba en el recreativo. Entonces, Claro. perdía un poco sentido bajarte a gastarte 25 pesetas o 20 duros al recreativo. Es Y lo- verdad, ahí, perdona que te corte, Rafa, ahí he sí, estado hombre. en un punto clave, ¿no? Porque ya se había superado, o sea, si ya en la generación de PlayStation 1 los juegos prácticamente ya eran por directo de las máquinas arcade, cuando yo ya la siguiente generación
ya a principios del 2000, que ya tenemos en la calle Drinka, PlayStation 2 y demás, eran mucho más potentes o sensiblemente más potentes que los arcades que había en los bares, cuando de toda la vida siempre, si tú querías jugar a juegos buenos y espectaculares, o jugabas en el arcade o eso, cuando ya Correcto. después ibas a tu casa a jugarlo en la Mega Drive o en la Master System, no tenías nada que ver con Era lo que otro tenías rollo, tú en otro el rollo. arcade. Entonces, claro, ya se había roto esa barrera y sin embargo, como tú vas a comentar ahora, los juegos que ofrecían un cibercafé no tenían nada que ver. Claro, y parte de la tormenta, como ha dicho Paco, era que la gente de nuestras casas, a mediados de los 90, aunque los cibercafés se inventaron en el 94 en Londres y no llegaron a popularizarse masivamente, como habéis dicho en Sevilla, aquí en Elche pasó igual, casi llegando a los 2000, aunque los había anteriores, ¿no? La primera constancia que tengo yo aquí uno es del 98, pero es que teníamos en internet, en casa, con estas tarifas planas de a partir de la serie de la tarde, el que la tenía con 56K, Claro. Sí, 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 que algunos sí. teníamos todavía 3K. Yo me acuerdo en el 97 tenía 3K en mi casa y me daba con Word Art Online. Word Art Online. Total, que no era cómodo tampoco montar una LAN, una red de ordenadores con tus colegas, por mucho que tuvierais todos ordenadores, que ya era difícil, porque un ordenador del 97, las 200.000 pelas no te las quitaba nadie. Correcto. Con una aceleradora Voodoo de 4 megas o de 8 megas. ¿Y tu tarjetita Una, Sound Blaster? Hombre, una una Sound Blaster TNT, 16 por puerto ISA, es increíble. una TNT2, Una una arriba TNT2, que TNT2. esa vino después y fue el pepinazo. No Hombre, era, no era fácil Que montarse una LAN para jugar con tus colegas a ningún juego. Y de repente llegaron los cibercafés popularizándose aquí y te ponían por bastante poco dinero a la hora la posibilidad de ir a jugar con otros en el mismo local, lo cual le da un punto de sociabilidad de la leche, y la posibilidad de conocer a gente de fuera, o bien mediante IRC con el chat de aquella época, o jugando con gente de fuera, depende de la línea que tuvieras. Y entonces se dio esa tormenta perfecta para que desde el año 2000 hasta el año 2004, incluso 2005, esos locales fueran una auténtica plaga. Parecían como lo que luego vino con los vapeadores, que habían tiendas de vapor por todos los lados. totalmente. Un boom increíble, cibers por todos los lados, y cada uno tenía el suyo, y de repente, a partir de ese año 2004-2005, cuando se popularizó la RDSI o la ADSL en las casas, el cable, como estabais diciendo, ¡pum! Cayeron de golpe a plomo, empezaron a cerrar, aquellos negocios no eran rentables, y los ordenadores también es verdad que ya no costaban 200.000 pesetas, o si Claro. costaban 200.000 pesetas, ya no eran tan dolorosas, ya era más asumible por una familia. Así que Un poco yo por. creo que somos lo Porque, único, porque Paco. además en muchos cibercafés tú ibas, o por lo menos la experiencia que yo tengo en los que me he movido, ¿no? Tú ibas y los equipos que había tampoco eran la NASA precisamente, ¿eh? Al En la principio no. mayoría había equipos muy, muy justitos para tirar para adelante Primeros y años en no, un pero después. Al claro, principio no, al principio eran equipos para leer mails, para exactamente. ejecutar un diablo, por poner un ejemplo, ¿no? Para que se Ujú. entienda la gente, pero desde luego no para tirar gráficos en 3DFX o en OpenGL. Lo que pasa es que cuando vieron el negocio, cómo derivaba en, joder, aquí vienen un grupo de chavales a jugar toda la tarde, entonces se especializaron los equipos para dedicarlo al gaming, que es lo que terminó siendo la enorme mayoría. Eh, Un, un y poco por estaba diciendo, simplificarlo, un pelín solo por simplificarlo, ¿eh? Para que nos esté escuchando y no sepa lo que es un cibercafé y quiera flipar en colores. Es un local público, como el que tiene una panadería, donde lo que tú encontrabas era entre 8, los más pequeños 8 o incluso de 4 he visto algún cibercafé, y joder, los que más grandes he llegado a ver 30 puestos o sí, 40 puestos, te diría que he sí, visto algunos sí. cibercafés, donde lo que tú puedes utilizar es un ordenador con acceso a Internet, donde pagas por tiempo. Como bien dice Rafa, las tarifas eran muy asequibles. No te sé decir de cabeza cuánto valía, pero la Yo hora sí era... porque trabajaba, entonces sí que Claro, eso es lo al bueno, que principio nosotros eran no lo probé. 250 pesetas la hora o 300 pesetas, pero si a lo mejor estaba 5 horas, pues no se cobraban 1.500, ¿no? Siempre Claro, hacía precio. Y además, como y en los abono. recreativos teníamos al Mariano, que era el que te da cambio, Mariano dame cambio, en el ciber era importante ser amigo del que lo regentaba. ¿Por qué? Claro, Porque Siempre, las siempre es mejores vivencias fundamental. del ciber no se pagaban. Las mejores claro, vivencias del claro, ciber claro. era con la versión a cerrar, que eso lo comentaremos Efectivamente. ahora después. Eso ahora llegaremos, que esa era la Esa parte más divertida. Pero auténtica también, ley.
Ah, También te digo una cosa, en aquella época, por ejemplo, el 98 que habéis dicho antes, ¿no? En el 98, claro, como decía Rafa, casi ninguno teníamos internet en casa. El que tenía RDSI era Bueno, el suneo del barrio, o sea, era el rico del barrio. en Elche no había ni RDSI en el 98 Claro, que no fuera laboral, que no fuera empresarial. claro, correcto. Mira, yo creo que la DSL, nosotros en casa, cuando nos mudamos al centro, contratamos RDSI. Y esto te estoy hablando el año 2000. Claro. Y al poco, ya existía el RDSI, al poco salió la DSL. Y Mm, entonces ya dimos el salto a la DSL, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues esto era eso, donde tú pagabas y ahora tenías acceso, podías hacer lo que tú quisieras, navegar por internet, enviar mails, chatear, jugar online, imprimir documentos. No se nos olvide que mucha gente iba al cibercafé a imprimir historias o a hacer trabajos del instituto, de la sí, sí, universidad, sí. todo rollo, ¿no? O Con la incluso a Encarta. trabajar, a trabajar, Que que es verdad trabajar. que yo, Trabajar, por trabajar. ejemplo, yo recuerdo que tenía que meterme a dar de alta una serie de expedientes cuando yo trabajaba para una empresa que no voy a decir ahora para no hacer publicidad. Tenía que subir unos expedientes online y yo no tenía una conexión decente en mi casa en aquel momento. Y yo, una vez a la semana, me paraba una horita en un cibercafé, pagaba una hora y me dedicaba ya a digitalizar toda la semana de trabajo para subir mis expedientes. O sea, De que hecho, la ahí te digo concepción que original de los cibercafés del 94 era esa exactamente. O sea, era. Además, fue en Londres, como os decía. Alguien se dio. Eva Pascu se dio cuenta de que compartiendo el internet de su PC con la gente que estaba en esa misma cafetería, todos podían tener acceso a internet mediante su PC. Entonces se tomaban el cafelito y podían mandar el mail o trabajar. Esa era la concepción original de los cibercafés. Lo que pasa es que luego mutó conforme se fue a Asia, que llegó después. Pues imaginaos, los PC Banks, aquellos de Corea, que seguro que habéis visto imágenes que Sí, parece una LAN party permanente, brutal. donde se enfocó al gaming Claro. absolutamente. Y nosotros lo adoptamos también. Nosotros, Sí, pero eh, yo he visto esas LAN gigantes de Corea, de gente currando, centro de claro, oficina, claro, claro. currando, solamente currando. Brutal. Pero Parece brutal. que te llevan la cena y el desayuno al puesto de donde tienes el PC. O sea, que aquello sí, es porque sí que divertidísimo. es verdad que aquí en España se llamó cibercafé, pero en realidad lo ponen llamado ciberlata, porque lo que había eran latas de refresco. Pues yo no Así he es. visto ninguno que la gente se estuviera tomando un café mientras estaba liado. Ahora, lata, lo que tú quieras, lata Madre o mía, ¿eh? botella. Y Bueno, te creas, ¿eh? hablando de botella, hoy vamos a hacer un sorteo Hombre, de Oye, sorteito. botella hombre, es que Motherfucker que hoy toca entre toda la gente que está suscrita. Así que eso es. ahora al Está final del programa apoyando. lo haremos. A que está apoyando, acuérdate, en Paco, que nuestro Sí, sí, patrocinador correcto. Fresquillas, que lo tenemos de aquí en medio, que no se nos olvide, nos hace estas botellitas tan madafacas para que las sorteemos entre la gente que está apoyando el programa en iVoox, ¿vale? Así que, muy atento al final del programa que a ver a quién le toca. Poniendo en Rafa, contexto a la gente, como decía, imaginaos, amigos oyentes, o para los que no lo vivierais de primera mano, esos locales que os comentaba Antonio, pero con un nivel de tabaco absolutamente Ostras, desgarrador. verdad, tío. Vaya Se recuerdo fumaba, desbloqueado. allí fumaba absolutamente todo el mundo. Allí llegaba un niño recién salido de la escuela y ya se lo ponían a fumar, a jugar al counter y a fumar. Eh, eh, una olor a humanidad, porque la gente que rejuntábamos los ciber, pues no nos caracterizábamos por ser la peña más aseada del más mundo, ¿no? pulcro. Entonces, ir a un ciber era un Era un deporte antro, interesante. era un antro. Hostia, que sí era un antro. A cierta hora, porque mira, tú puedes ir una hora un poquito más o menos por la mañana, un rollo laboral y sí tal, y solo hay poco ambiente, pero hay ciertas horas que aquello era un antro, ¿eh? Por la mañana tenías tú de verdad a la gente que curraba, como decía Rafa, que los que eran de otros países, sudamericanos o eran ingleses y Y es iban por la verdad, mañana a juntarse con la familia. yo por ejemplo, aquí en Sevilla, que vivía muy cerca de la barriada del Rocío, que se ha convertido en los últimos años en un barrio en el que hay muchísimos sudamericanos que se han ido concentrando allí, ¿no? Porque están Ujú, un poco, yo lo entiendo, ¿no? Que por estar entre ellos así viviendo claro. en la misma zona. Y, y el, y el ciber que había justo al lado estaba siempre a tope de Siempre. gente pues, que lo utilizaban para conectarse y aprovechar para hablar con sus familiares, hacer videollamadas, que en aquella época pues, eran las primeras videollamadas, y poder ver la cara de su madre, de su padre, que está a miles de kilómetros, ¿no? Claro. Que eso también estaba Claro, muy chulo en aquella época, ¿eh?
Es que claro, no solamente era eso, sino que era, efectivamente había webcams en los cibers. Que es que ya lo raro no era que tú ya tuvieras ordenador en tu casa, que ya era raro, que tuvieras internet ya un mirlo blanco, pero que tuvieras una webcam, eso ya era una locura. Entonces, en casa que solíamos tener todo, impresora, escáner, cosa que ya está mucho más que extinta, ya no se lleva. e impresora, cuando eran dos dispositivos diferentes. Sí, Y claro. en el ciber tenías la posibilidad de ya no solo conectarte, sino que era llegar al IRC, darle un botón y te conectabas. Dime tu usuario cómo es. Se conectaban y fuera, tío. Rafa, yo tengo 3 preguntas que hacerte. Por ¿vale? favor. La primera es, ¿cómo acabaste trabajando en un cibercafé, tío? Porque lo iba mucho, porque conocía a la gente que lo Lo montó, sabía, además fue tío. de los primeros, y iba tanto, y además yo estudiaba informática, por lo tanto, todo el tema redes, o sea, para mí eso era bufar y fanpollas, como dicen los catalanes, coser y cantar. O sea, era un trabajo, o sea, me pagaban por hacer lo que me daba la gana allí. Claro. Sí, Por- es como por si tú jugar. le dices a un niño de 6 años quieres trabajar en el Toys R Us, te dice, ¿pero me vas a pagar encima? Tal Claro. cual, es tal cual, es probador de sofás. Para mí era probador de Claro. sofás. Claro. Yo siempre he dicho testeador de colchones o Claro. catador de whisky. Pues total, eso era. Y además me moló mucho porque descubría un montón de culturas dentro de la informática que no tenía yo por la mano. Porque estamos hablando de Internet, Paco y Antonio, pero la importancia del LAN, de la red local en un ciber, era fundamental. Que se juntara el grupete de 10 amigos o de 5 amigos para jugar al Quake, Maravilla. o que la gente del IRC, del chat relay, que siempre el típico canal, pues Sevilla, ¿no? En vuestro caso, canal Sevilla, y te Ujú. metías al IRC y veías ahí los nicks y hablabas en el general y hablabas privado de una chavala que estaba en otro ciber o en el mismo que tú. Todo ese Claro. tipo de cosas fomentaron que se formara una culturilla friki dentro de los cibers. Eso era gloria bendita. Y verlo desde una barra. Claro. No, yo tenía claro, no lo hemos hablado nunca, ¿eh? Pero yo tenía claro que te había empezado a currar ahí por friki. Digo, empezó ahí. Y el que sea le diría que tú quieres currar aquí, tío. Y Claro. efectivamente. Vamos, Pero no es que tenía tal cual, ningún- yo sin tener los estudios. Pero es que yo era francamente bueno. Entonces, todos los routers, cuando llegó el cable, como estabais diciendo antes, con Supercable, con Retevisión, pues yo la montaba yo. Las redes las Claro. hacía yo con un servidor. Entonces, ¿En qué año sí. entras tú a trabajar en En el el ciber? 2000, en el 2000, en el 2000. En el 2000. El Claro. 5 de marzo del Ahí 2000. está la época pomada, ¿eh? Porque ahí fue cuando aquello En pleno explotó. auge. En pleno Sí, auge. porque mira, nosotros íbamos aquí a un ciber que hay al lado de la facultad. Y se llama Katsura. Y íbamos al Katsura, tío, y yo fue la primera vez que jugaba al Quake online, ¿no? O en red. Y claro, yo recuerdo a mis colegas decir, yo vente con nosotros un día, claro, eran mayores que yo, ¿no? Vente con nosotros un día, jugamos ya al Quake, no sé qué. Y lo primero que vi fue un tío vestido de Homer Simpson. Claro, vi una skin. Yo no he visto una skin Claro. en mi vida. Yo Los esto mods. de ponerte una skin no lo he visto jamás. Claro, de repente lo veo pasar y digo, ¿qué coño? Porque claro, hay que ponerse más en contexto todavía. En aquella época, cuando conseguías ciertas cosas en un videojuego, el videojuego muchas veces te premiaba con algunas historias. Por ejemplo, la bandana de Metal Gear o simplemente un cambio de uniforme. Aquello ya era una pasada. Sí. Oye, en el Mario Kart de Game Boy Advance te cambiaba el color del cielo. En vez de ser azul, ahora era naranja. Entonces había cosas como esas. Un simple cambio que tú decías, hostia puta, ¿esto cómo lo ha conseguido el tío? Entonces yo lo veía y decía, ¿qué coño habrá hecho este tío en el Quake para que le den a Homer Simpson, tío? Y ahí me enteré de que simplemente te la descargabas, modificabas un archivo, que no era tan Claro. fácil como ahora, ¿no? Que las que estáis, pero nos metimos en esa historia, ¿no? Modificar archivos de audio. Abrir la consola y empezar a meter comandos a lo loco. Yo me acuerdo la radio en Counter-Strike, hay un mapa, se llama Italy, que es mi favorito, y por supuesto el de casi todo el mundo que está escuchando este programa y el que no puede quitarlo ahora mismo, que al fondo había una radio, ¿vale? Sí. Yo he escuchado de todo. Metallica, Prodigy, tienen puesto un cantante de ópera, Metallica, Prodigy, de todo. Pero lo mejor que he escuchado nunca, tío, fue creo que fue en el Skynet, que era un cibercafé de aquí, que era enorme. Y en Skynet alguien tocó el mapa y le puso un audio, que todo era en silencio, ¿vale? Y en mitad del audio se escuchaba chiquito decir, ¡Quietor!
Hombre, esto es ley, eso es ley. Sí, Pero no sí. se escuchaba nada Gloria. más. Mira, No se escuchaba nada más. Entonces, todo el tiempo era en silencio y de repente todos los notas allí escondidos mira, y se escuchaba ¡quietor! yo me pegué en aquella época, Antonio, 6 meses doblando entero el primer Resident Evil que se portó a PC y se portó con todos, absolutamente todos los archivos de sonido eran De chiquito. .wav, eran .wav. Claro. Entonces que yo, me lo habían puesto Eso era votando. música, ¿no? O sea, tú Hombre. escuchabas la referencia y lo Fíjate. modificabas sobre la marcha y yo le metí voces de chiquito, me grabé a mí mismo traduciendo algunas frases y yo doblé el juego entero en 6 meses y aquello era, o sea, los disparos sonaban pium, pero pium, Sí. tal cual, pium. Y chorradas así de ese tipo. Cuando reventaba una cabeza se escuchaba chiquito ahí chillando y yo, barbaridades. Y yo el juego, cada vez que yo me ponía a jugar yo solo, lloraba de la risa de lo Claro. mongolo que soy haciendo estas tonterías. Mira, fíjate que lo importante que fue. Luego hablamos de los juegos, si queréis, y de los clanes, que fueron capital para los ciber, pero mira, para ver la vertiente, digamos, ligoteo, que también trajo los cibers, en el chat, cuando tú entrabas y hablabas en privado por el IRC, por el Orbital, por el MIR, por el que usaras, ¿no? Con alguna chavala, normalmente de la misma ciudad, yo creo que esto, Antonio, ya te lo conté alguna vez, pero en la IP donde abrías el privado, en el chat, en un ciber, tú veías Sí. a qué otro ciber, porque en su casa no estaba nadie, a qué otro ciber pertenecía la IP. Entonces, si la Qué chavala chulo, empezaba a tío. hacerte Yo es que yo es un mundo que no lo sabía, pero eso está muy guapo, tío. Tú Claro. podías ver a qué cibercafé Exacto, pertenecía, ¿no? tú puedes saber a qué otro cibercafé, si fuera en casa sería imposible, pero como las IPs eran públicas, tú viendo la ventana arriba podías... Aquí, por ejemplo, habían 33 cibercafés en Elche. De 300.000 personas, 33 ciber estaba bien. Entonces, a ti te interesaba la chavala y como no podías la capacidad, queridos amigos, de enviar una foto, no podías enviar una foto por DCC porque además la calidad era paupérrima y eso era imposible. No, y Entonces, aparte no había tecnología, o sea, es que No. también hay que poner un poco en el contexto de que estamos hablando al principio de 2000, que la gente no se Claro. piensa que llevamos un smartphone No, en el no. bolsillo, Nada, que nada. llevamos el Nokia Tardaba en 8210 en blanco y negro, Sí, con sí, suerte, claro. un 3210, que Correcto. jugábamos al serpiente, pero que lo que había Claro. eran teléfonos, o sea, la gente Foto, llevaba nada. en No había bolsillo Messenger, no un había Facebook. teléfono que podía enviar Nada. SMS, mensajes Escucha, de texto la gran y hablar mayoría, por teléfono, pero esto de videollamada, mandar fotos, es que en aquella época la inmensa mayoría de teléfonos no tenían ni cámara siquiera. O sea, no, te no. lo pongo peor, Paco. La gran mayoría de los cuarentones de ahora, nuestras primeras cuentas de correo nos las creamos en un cibercafé. Sí, correcto. 100%. Y De hecho, de hecho se localiza muy rápido a un cuarentón, cincuentón, porque cuando le pides la cuenta de correo termina en @hotmail.com. aquí Bueno. presente, mira la mía, bola de dragón, Hombre. z@hotmail. O sea, Efectivamente. un ciber. La Es que es mía, 100%. la mía era Hunters, Sí, cazadores, Hunters. Paconan, @hotmail.com. Porque Hostia. era mi clan de Counter-Strike, los Claro. Hunters, Ahora- y mi ahora- nick Paconan. Ahora hablamos. Mira, os termino de contar lo de los chats Tenemos que de hablar la de IP. eso ahora, Antonio. Sí. Hablamos seguro. Con lo de la IP, entonces, yo tenía coche, pero cogía la moto y me iba al ciber donde correspondiera esa IP a ver a la chaval. Claro. A ver cómo de interesante se ponía la conversación o no. Porque era la época de internet naciendo. Entonces, lo más probable es que te encontraras a un tío con barba haciéndose pasar por Natalia75. Claro. Entonces tú te ibas y te decepcionabas de eso, claro. Y por eso, yo me casé con mi mujer en el IRC. O sea, la conocí en el IRC. Sí, no me digas. Sí, yo a No la lo Leti puedo la conocí en creer. el IRC. Sí. Hostia, tío. A Tío, Leticia, qué guapo. a Leti yo la conocí en el IRC. Qué Sí, bueno, sí. tío. Tengo que decir una cosa. Está paseando por aquí y está por decir lo que entre. Digo, no, sí, nos conocimos hace me quito la 23 años careta. por IRC. Oye, qué historia más Públicamente, bonita, tío, me encanta. no sé si Leti me está escuchando, y si no me está escuchando me da igual, ya lo escuchará cuando Sí, sea el que viernes. escuche este programa, pero para mí sois una de las parejas más bonitas que conozco, pero a nivel Anda. todo. O sea, Qué bonito, os he qué visto guay, qué guay. fotos de chavalitos, Sí, muy sí. chavalitos. He intuido que ha habido épocas chungas de la vida de ella, de tu Sí. vida, donde habéis pasado muy mal.
Y todavía está ahí al pie del cañón, tío. Ah, O sea, hombre, 23 años, para 24 eso. ya y que siga así. Pero la conocí en el IRC Pero eres en muy una mayor, ¿no? cosa ¿En qué año, fantástica. Rafa, en qué año empezaste con tu mujer? En 2003, 2003, ¿no? 21 Pero de es que noviembre de 2003. Rafa tiene 40 años, ¿no, Rafa? Tú no tienes mucho más. Sí, unos poquitos más, pero muy pocos más. Tengo 40, tengo 43, tengo 43, tengo 43. Escúchame, que, Sí, que sí. eres un puto crío. Sí, sí, sí. La conocí en el IRC en una cosa que os va a gustar mucho de aquella época. Otra tormenta perfecta, las quedadas. Buah. Las quedadas que se hacían entre cibers o con la gente del IRC, de los chats de aquella época, donde se juntaban cientos de personas que no se ponían cara, pero se conocían por el nombre. A lo mejor arroba cabeza estaba hablando con arroba Rafica, que era como me llamo yo, pero no nos conocíamos cara a cara. Entonces era como lo que ahora es una feria de videojuegos así a nivel nacional, pero en plan local. Las quedadas eran ley Ahora es en el más ciber, fácil. ¿eh? Ahora es más fácil porque ya te he Ahora visto en mucho más fotos, te he fácil. escuchado la voz. Sí, sí, Ya es otra sí. historia. Pues, yo recuerdo aquellas quedadas llevarte grandes sorpresas, porque Hombre. estabas hablando con Por Sandruski. arriba y por abajo. Claro, claro. Estabas hablando con Sandruski y cuando llegabas a conocer a Sandruski ya Madre mía. escuchabas el tono de voz y decías tú, imposible que esta sea su voz, tío. Pues Si sí. yo he hablado con ella todos los días en el ciber de 6 a 8 y esta no era su voz, tío. Es que nunca te he hablado, Antonio. Ya lo sé, pero en mi cabeza no sonaba En mi así. cabeza, exactamente, efectivamente. ¿eh? Sí, sí. O habías visto una única foto que te había mandado un día y esa foto es la que puso en el LinkedIn, que te ha salido perfecta. Y claro, cuando llegaba en la vida decía tú, "Ey, tú estabas un pelín de lado en la foto esta, ¿no? ¿De qué año es la foto? Claro, claro. Y eso que no había filtro ni mierdas. Y Es la verdad, otra ¿eh? movida por lo que los cibers se petaban de chavalillos, de los chavalillos de la época, es porque, aunque tuvieras ordenador en tu casa, y la piratería era abrumadora, en los ciber no había nada legal. O sea, los Es que ciber. también es verdad que en aquella época no había la legislación que hay ahora. No, Y yo siempre lo digo, en aquel momento todo era campo. O sea, todo era todo campo. era campo. Lo que tú te quieras descargar, te lo podías descargar. Y fue una época muy bonita Muy de bonita. descargarte ROMs, de descargarte emuladores, de Pero es que Coger además- descargarte cosas Napster que y ahora mismo son bajarte. impensables, ¿no? De Claro. descargarte películas a cascoporro, era una barbaridad. Aquella época no había legislación ninguna y toda la piratería que pudiera existir Hombre, y más auténtica. allá, hasta el infinito y más allá, estaba en internet. A campo Coger abierto. Hay un punto ahí que era fuerte, pues yo tenía un Half-Life que Sí. era pirata, ¿vale? Y Hombre. tenía un código porque si no lo podías instalar. ¿Qué Te lo pasa? digo del Que- tirón, el código, porque era para todo el ¿qué mismo. pasa? ¿Qué pasa? Que la propia Sierra en aquella época, Valve hoy en día, Sierra no te limitaba a la hora de instalarle mods, que Counter-Strike era un mod de Half-Life, Correcto. no era un juego independiente. ¿vale? Eso es. Tú tenías que tener instalado Counter-Strike, instalarle el mod de Half-Life y ahora cargar el mod Al revés. dentro del juego. ¿Vale? Tú tienes Half-Life, le instalas el mod y cargas Counter Eso es. dentro de La Half-Life. famosa SR. Antes de venir la 1.4 vino la SR, que eran esos mods que eran un skin Correcto. dentro de. Efectivamente, era una skin del juego. Claro, ¿qué pasa? Qué guapo está el Half-Life, ¿eh? Pero espérate, que en ese momento Sierra no capaba el poder instalarle mods a un juego que era pirateado. Te saltaba el crack cuando jugabas por internet. ¿Qué pasa? Los cibercafés LAN. Eso es. Entonces, claro, Claro. había Era un local. live para los 33 cibercafés de Elche que ha comentado Correcto. Rafa. Claro, Exactamente. la clave es lo que te dice Rafa, te la digo ahora mismo de memoria. Te la digo el tirón porque era para todos la misma, era increíble, pero efectivamente Claro. en LAN te permitía y ponerle mods todos los que quisiera. Deathmatch, Lo que tú o quisieras. sea, los juegos más famosos y más jugados de Steam hoy en día eran mods de Half-Life. Team Fortress. Por supuesto, claro. Y Quake funcionaba, Quake 3 Arena funcionaba de la misma manera. En Real Tournament, tremendamente igual. ¿Con qué juegos os viciabais vosotros en el ciber? Pues mira, yo he jugado muchísimo a Counter-Strike, muchísimo. Sí. Counter, Day of the Fiat, Call of Duty, Diablo, Age of Empires, X-Wing, Alliance. Joder, madre mía. Y yo es que quemé mucho los ciber, ¿eh? He hecho muchas veladas nocturnas en Cibercafé. Cuando te digo muchas, Rafa, es que probablemente entre el 2001 y el 2003-2004, todas las noches de sábado, velada en el Cibercafé del barrio. Sí, eso Porque está. además, nosotros éramos un grupo de 12, 14 colegas
y el cibercafé de mi barrio tenía 8 puestos. Ojo. Entonces, claro, entonces el del ciber decía, tío, yo si me llenáis el ciber, yo Cierra. hacemos la velada. Claro. Eso es. Entonces, claro, nosotros éramos más que ordenadores que había. Es más, nos Claro. hemos tenido que dar algunas veces de torta por ver quién se queda y quién no. Claro. Es más, yo tenía un joystick, porque para jugar a que jueguen Alien necesitas un joystick. Yo tenía un Sí. joystick en el ciber. No lo tenía en Claro. mi casa, lo tenía ya en el ciber. Porque solo Un jugaba allí. Logitech, un Logitech Wing de puta madre ahí Mm. para jugar, ¿no? Un Logitech tenía que por Hombre, ahí. claro, por ahí es que jugábamos un eso es 13, pero este auténtica era de leche. los clásicos, el que tenía el Throttle y todo, guapísimo, tío. ¿Y el Paco a qué jugaba en los Y- ciber? Yo es que a los ciber, realmente en aquella época yo iba a trabajar, tío. El Claro. único juego en el que me vició de verdad en los ciber fue a Lejos de Empire 2, que estaba súper Hombre, es enganchado a que ese es la juego hostia, tío. y me encantaba. Pero Claro. sí que es verdad que sobre todo iba a trabajar, pues al final coincidió el boom de los ciber en el que yo me incorporaba, ya terminaba mis estudios, me incorporaba al trabajo. Y yo, por temas laborales, pues tenía relativamente un buen ordenador en casa y que yo era coordinador de Supercable. Entonces yo tenía una conexión cojonudísima Ahí en el está. 2001 en mi casa. Claro. Entonces, yo muchas veces jugaba desde mi casa. Los ciber los visitaba por temas laborales porque me cogía el toro y tenía que subir expedientes y demás. Pero los he pisado poco. Te hablo en serio, los he Lo que te pisado ha muy perdido. poco. Sí. Lo que te ha perdido, Paco. El Half-Life, cuando salió Half-Life en el 98, a ver, había maneras de jugarlo online con otros, pero cuando llegó Counter-Strike, aunque a mí me flipaba Quake y jugaba con gente que era top 10 mundial de Quake, cuando llegó Counter-Strike aquello fue una enfermedad, pero auténtica enfermedad. Yo creo que ese ha Es una sido barbaridad. el de verdad, Sí. o sea, el momento top de verdad Increíble. del ciber fue Counter-Strike. Sí. Yo O sea, creo que ese pero ha sido el juego que más clanes. ha tenido enganchado a gente además durante muchísimo tiempo. Sí, Bueno, yo, sigue, ¿no? yo me tuve que quitar casi como una clínica, porque estábamos en CSLI, que es la Liga Europea de Counter-Strike, y había como 2 o 3 clanes por ciber, campeonatos locales, campeonatos nacionales, campeonatos europeos, que es donde jugábamos nosotros, que era lo que ahora hace la gente. Ahora es mucho más normal ver un club como GOI o como que tienen clubes que viven de esto, pero nosotros no vivíamos en absoluto de eso, pero nos dedicábamos prácticamente 24/7 a jugar al Counter. De hecho, no sé si te acuerdas cuando empezaron a salir los primeros bots de Counter-Strike. Había el mod aprendía un poco de tu juego, ¿no? Entonces, cuanto más tú jugaras con el bot, mejor se hacía el bot. Nunca llegaba a ser nada del otro mundo, ¿vale? Pero No. bueno, estaba guay, ¿vale? Claro, o sea, existía siempre la leyenda urbana de que los del cibercafé de al lado. Pero claro, los clanes se dividían por cibercafé. Sí, sí. Los Hunters íbamos al Skynet. Había otro clan también allí, que no me acuerdo quiénes eran. Pero en el Playnet eran los Santa Sede. Pero es que además ya no son los que fueran el Playnet los Santa Sede, es que eran nuestros enemigos a muerte. Por supuesto. Ya éramos enemigos acérrimos, ¿eh? Ya Sí, no sí, te sí, quiero sí. ni ver, ¿vale? Sí, 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 sí. Y siempre corría la voz de que te habían llegado unos bots del cibercafé de al lado, que los habían enseñado los del Sí. clan de Counter de allí, y los Con poníamos. máquinas. Ahí está, los poníamos y porque los bots tuvieron una época en la que o eran súper malos Sí. o te veían. mataban de un mochazo nada más asomarte por la esquina de Adus, está claro. Totalmente. A mí me ha llegado a pegar uno con una granada, me ha dado la granada en la cabeza. En la cabeza y te explotó en toda la chola. Después ha explotado. No, me ha matado y después ha explotado. Eso lo llega a un bot. ¿Sabes? Que es un pula que te mata con una flashbang. Y además que cada actualización de Counter-Strike se celebraba como si fuera la venida de Cristo. O sea, cuando salió 1.4 o 1.5 o 1.6 o incluso el Source para un poquito más adelante, que luego os contaré mi vivencia de después de los ciber, que fue guapísima, se celebraba como que hubiera que reaprenderlo todo y la gente le metíamos horas ahí y se levantaban 10 chavales cuando se terminaba una ronda a gritar en el puñetero ciber. Venía la policía, bueno, es que eran tiempos muy particulares. Es que las actualizaciones de aquella época eran bestiales, ¿eh? Es que eran fuertes. rehacían gran parte del juego muchas veces. Exactamente.
Sí, Es que ahora es muy porque transparente. Ahora es muy transparente, pero en Es que aquella época a lo mejor tú imagínate por, era un por mapa poner en nuevo. contexto a gente que no sea muy gamer, muy gamer que ahora mismo no nos esté escuchando, ¿no? Tú imagínate que te llevas un año jugando al ajedrez y de repente te dicen que las torres ahora corren mucho más, que el caballo salta al triple y que los cuadros ahora en vez de ser blanco y negro, hay uno más y te sí, cambian las sí, reglas totalmente. Entonces Claro. tú totalmente. tienes que reaprender a jugar. Las Pero pantallas oficiales también cambiaban, empezó la ese caída de tío. bala, empezaba a atravesar algunas paredes que Half-Life en principio no podía. O sea, se implementaban jugabilidades que requerían que todo el mundo se metiera ahí. Pero era Claro. enfermedad, pero enfermedad, Sí, sí, enfermedad. sí. Era una religión, tío. El Sí, Counter-Strike fue una religión, las cosas sí, como son. Es sí, más, sí, con esto que dice Paco, yo recuerdo unos mapas que había en Counter-Strike que los quitaron, que creo que a día de hoy no se han recuperado, no lo sé, que son los del VIP. sí. Esos mapas ya no existen. Y esas fases eran muy chulas, ¿eh? Había un VIP que había que proteger y había que hacer un recorrido. Entonces, que los que eran antiterroristas, los Counter, iban acompañando al VIP y los que eran terroristas estaban esperando para matarlo, ¿vale? Pero claro, el recorrido siempre era el mismo. Entonces esos mapas eran muy complicados, ¿eh? Cuando tú jugabas de Counter, cuidado que los que estaban al otro lado. También es verdad que, no sé, mira, yo tuve una noción de que de repente hubo... la gente empezó a coger aquello de pegamochazos con el AK-47. Sí, Te diría que en la 1.5, la sí, el 1.4 1.5. también, pero en la Bueno, 1.5, 1.6, te diría. La 1.6 ya era todo el mundo, ¿vale? No había otro arma que no fuera el AK. Y si tú veías que se le caía a un terror, se le caía un AK, lo cogías corriendo, siendo contra. Tú sabes, Antonio, perdona que te corte, ¿tú sabes por qué se llama AK-47? Cuéntanoslo. Porque lo diseñó Andrei Alexei Kalashnikov. Kalashnikov en el Mm, año 1947. Efectivamente, amigo. correcto, Efectivamente. es Por la correcto. primera Un bala, arma hace más soviética, un daño que arma ninguno. soviética. Por la primera bala, Paco, va al cursor justo, la primera, cursor justo, y a partir de ahí se desorienta, pero la primera va donde, justo donde esté apuntando y a hacer doble de daño. Entonces, claro, el mochazo, pum, eso era tremendo, tío. Agachadito en una esquina, pum. Pero es lo que estabais diciendo, ¿no? Antes las actualizaciones eran muy fuertes, tío. Que yo, Sí. ¿tú recuerdas qué te sorprendió? O sea, no solo sé que tendrías clientes que irían todos los días religiosamente. Sí, claro, por supuesto. No sé si tienes alguna historia épica que ocurriera en alguna LAN. Sí, Una bueno, vez. es que había de todo. Además, ten en cuenta que los rangos de edades que nos íbamos a los ciber iba desde el chaval de 12, 13 años hasta los Claro. que estábamos cumpliendo 18, que ya teníamos nuestro coche, salíamos de fiesta a darlo todo. Esto es Elche, entonces imagínate, ¿no? Los principios de los 2000, a darlo absolutamente todo, pero ¡Qué antes maravilla! echabas una partidica antes de irte al cacao, ibas a cacao, echabas hasta las 8 de la mañana o hasta el día siguiente y volvías al ciber. Claro. Entonces, claro, se han dado situaciones y peleas, por supuesto, y bueno, pues problemas con otro ciber, como dices tú, porque Counter-Strike quizás recordamos la parte buena, ¿no? La parte de sociabilizar, de las risas, de las grandes Era partidas, muy tóxico, pero, ¿eh? pero era muy tóxico, era muy tóxico, era cuando en este nacer de Internet la toxicidad de Counter-Strike era una cosa seria, es lo que hoy es Twitter. Entonces, sí, se han dado cosas de todo. Oye, tú escuchas esto hostia, Hombre, madre por mía. favor. Hombre, por favor, Y, es y todo increíble. el mundo corriendo para A. Corre para A, corre para A. Está en nada. Se le lleva muy, muy, muy tocha, sí, sí, sí. Yo lo echo mucho de menos, tío. De hecho, mira, con Gamers del Condado hacemos una quedada al año, ¿no? Y en esta última lo he dicho, tío, que tendríamos que o ir a una LAN party o organizar una LAN party en la quedada, que es tan Claro, sencillo como llevarnos. Es que hoy en día te llevan los portátiles, tío. claro. Es más, te Ahora es llevas la muy Steam sencillo. Deck y un monitor, tío. Es que y todos tenemos 20.000 teclados portátiles, 30.000 cacharros. Es que todos tenemos de todo, tío. O sea, Y, si te pones a ha recopilar. cambiado. En aquellos ciber, mira, el Paco ha dicho antes que los ordenadores al principio no eran demasiado potentes. Luego, pues igual te encontrabas una Riva TNT, como estaba diciendo Antonio. Hubo un momento en los ciber cuando se empezaron a gamificar fuertemente, que llegó Confederación, Phobos, o sea, multinacionales que montaban ciber en todas las ciudades con PCs de la NASA, con PCs que no Sí, sí, podías es verdad permitirte. que además eran bicharracos que tú Eran unos llegabas y bichos. si yo para Claro, allá cómo va el Correcto. ordenador este que va como un tiro, ¿eh?
Exactamente. Era más caro alquilar uno de esos, sí, pero era la niña Pero bonita. tío, vaya gozada, ¿eh? Es como, Hombre. para que le gusten los coches, es como cuando tú estás acostumbrado a tu utilitario del día a día, tu Seat Ibiza o tu Kia, lo que tú lleves, y de repente te montas en un Lamborghini. Y dices Claro, Claro. tú, Dios, qué claro. barbaridad. Y tú, no es lo mismo, el mismo recorrido que tú estás acostumbrado a hacerlo con tu Ibiza, que montarte en un Lambo. Claro. Entonces, era una gozada. O sea, jugar a Counter cuando tú te sentabas y un ordenador en condiciones, que no se quedaba pillado, que iba todo fluido, eso era una Sí. maravilla, vamos. Sí, Eso es la sí, fiebre de los FPS, tenlo claro. Sí, 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 sí. y del ping, para los que estábamos ya metidos en internet, el ping era una cosa importante. De hecho, por ejemplo, los partidos de CS League en Europa, igual jugábamos contra holandeses que ya tenían T1, que era una línea pues, 10 veces más potente que la que teníamos aquí. Nos teníamos que ir a otro ciber, al que no era nuestro, para jugar porque tenían mejor línea, porque en vez de a lo mejor tener 256K en un cable, tenían un mega. Un mega era una Eso burrada. es un Pero, disparate en la época, ¿eh? perdóname que me ría, tío, pero es que has dicho lo de T1 y hacía mucho tiempo que no escuchaba eso, tío. Cuando Claro, hombre. en el ciber se decía eso de que yo, pues sí, en Suecia, tío, hay línea T1, tío. Y todo Claro, el mundo claro. decía, ¿eso qué coño es, tío? Y ahora, dependiendo de quién le preguntara, el mito era más o menos, ¿sabes? Sí, De sí. repente había gente que tenía velocidad supersónica. Todo se Claro, comparaba claro. con descargarte una película. Y yo se Claro. descarga una película en 3 Rafa, minutos. ¿tú sabes que a Antonio en el ciber le llamaban Paco? Sí, tío. ¿Y ¿Nunca has por escuchado qué? esa historia, Rafa? No. Como mi nick era Paconan, ¿vale? Adiós, te llamaban Paco Pe- porque, claro. Claro, Pero, Paconan. ¿de No, dónde no viene me ese acuerdo nick, Antonio? Paconan. ¿Por qué que yo Paconan? pues, lo vi en un cómic de Super López, tío. A mí Super López Verdad. Super López, del muy TVO top, ¿eh? español es mi favorito, tío. Claro. Y no me acuerdo qué contaban, no sé si era la historia de Tronak el Cárbaro, hablaban en unos de Paconan. Y me hizo mucha gracia lo de Paconan, Y te lo fusionar quedaste para el ti. nombre Paco con Conan el Bárbaro, tío, me parecía brutal. Y entonces cuando llegué allí, me senté y me puse Paconan de Nick. Claro, ahora qué pasa, que yo iba al cibercafé antes de que los cibercafés inventaran los sistemas de control. O sea, tú te sentabas allí y te decía el tío, estás sentado a las 5, ¿no? Te apuntaban en un cuaderno. Y Eso ahora a es. las 6 decía el tío, el puesto número 8, el 8, ¿no? Y tú le decías, Sí. ya voy, el 8. Y tú apurabas allí 5 o 6 minutos, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Después llegó un momento en el que nos dieron de alta a todos y tú ya llegabas allí, dabas tu nick y ya tú decías, me voy a sentar en el 16. Te sentabas, le dabas a empezar y a los 60 minutos exactos, Aquello. aquello hacía ¡paf! Y te levantabas. Shutdown. Sí, sí, sí. Eso Efectivamente. es ¿Qué pasa? terrible. Eso era terrible. Tanto iba al ciber que, claro, ya teníamos el clan creado, ¿no? Los colegas del ciber, que aquello era una religión. Entonces yo iba prácticamente todas las tardes, te diría, como decía Rafa, antes yo era un asudio, tío. Y además, insisto, cuando empezó el hecho de el decir, podemos venir por la noche, toda la noche, si llenamos el ciber. Aquello fue como, ¿qué me dices, tío? Necesito conseguir a gente para venir toda la puta noche aquí dentro. Claro. Bueno, pues, Hombre, claro, yo un era Paco. fiestón. Claro, yo era Paconan, era Paco esto, Paco lo otro, Paco aquello. Paco. Y Y cuando viaje al empiezan, 24 horas a comprar emanens y risquetos, ¿no? claro, tío. Y Y claro, tirarlo. ¿qué pasó? Que cuando empezaron estos registros, claro, yo siempre estaba de WhatsApp, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces me llevaba bien con prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces cuando nos fuimos a dar de alta, claro, el dueño del ciber iba, venga, tío, fulanito, vente para acá, venga, tu nombre completo, ordena y no sé qué, pum, pum, te metía los datos, te registraba, te hacía una foto con una webcam que era un desastre, que pesaba 100, Sí, además pesaba 100 eran kilobytes. 64 por Desastre. 480. Podía ser tú o Antonio Tejero, podía ser cualquiera. Y entonces cuando me toca a mí, yo, Paco, vente para acá, voy para allá y me dice, que yo, venga, dime tu nombre. Y digo, Antonio, y se empezó a reír. Digo, que te ríes, cojones. Antonio, Dice, calla, Antonio, Paco, coño. Antonio. Déjate de WhatsApp. ¿Qué te Esto. pongo Francisco? Te pongo Frank. Y si te quieres creer, yo hasta ese momento no había unido el nick con que era el A que te diminutivo de llamaban Paco. Paco. No lo había unido Ahí en mi está. vida, te lo prometo. Ahí Y entonces está. yo le digo, Hostia, qué vamos, guapa, tío, tío. Qué Paco no es guapa. por eso, Y tío. al final has terminado haciendo un programa con un Paco Co. Tú te Qué estás guapo. muy grande, Antonio. Muy guapo. De momento, Con de momento. Pepoco. Momento. Hubo un momento hacia final de la vida de los ciber, sobre todo aquí, que se enfocó tan al gaming, porque la gente empezaba a tener en su casa RDSIs o líneas durante todo el día, no solo a partir de las 6 de la tarde. Entonces lo del chat empezó a decaer, pero la gente no podía comprarse un PC gaming. Entonces compraban accesorios
un ratón Winman, un teclado Logitech especial, para colocárselo al del ciber, porque el del ciber, ese teclado del ciber ha visto gloria bendita. Gloria bendita. Porque lo mismo ahí están comiendo risquetos que va un pajillero a ver japonesas en bikini que, pues imaginaos, ¿no? Sí, de todo, Entonces, de todo. no poca gente vamos con Como nuestro tú avío. dices, Rafa, comprar juegos directamente. Te compras un Sí. juego para PC y llevártelo, instalarlo en llevas. el cibercafé y jugártelo allí, porque el ordenador del cibercafé era un cohete y el que tú ¿Sabes? tienes en tu casa pues iba a pedales. Mira, un juego loco que se veía mucho en los cibercafés, la gente instalándoselo. Vamos, Rafa habrá visto mucho más que yo, que ha currado allí, ¿eh? Pero uno que yo vi muy loco en muchos cibercafés de aquí, el Torrente 3. Ojo, ¿eh? Madre El mía. GTA español, ¿eh? Uf, Cuidado. uf, Y uf, yo es qué que qué aquella dureza. época era lo que había, ¿eh? La gente Qué se lo dureza compraba eso. ciber. Qué Total, dureza. ¿eh? Rafa, La caída de los ciber, que ya os digo, o sea, es que somos la única generación que va a poder hablar de los cibercafés como estamos hablando, Totalmente. somos nosotros, Sí. porque Totalmente. se dio en muy poco espacio de tiempo. Mira, cuando empezaron a caer los ciber porque la gente podía comprarse ordenadores cada vez más potentes, tenía internet en su casa, carecía de sentido al final, si no era por una cosa social, bajarse al ciber. Ya tenía yo un PC más potente en mi casa que el del ciber a mí me pasaba lo 17 mismo. veces. Entonces, allá por el año 2005, cuando ya estábamos profesionalizados, digamos, con el Counter-Strike, dejamos de ir al ciber. Yo dejé de trabajar mucho antes. Dejamos de ir al ciber y montamos un local, alquilamos un local, como hacían muchos chavalitos, como para juntarse allí, pero lo que hicimos es meterle una anilla de cable y meter 14 puestos, cada uno con su PC. Entonces llevábamos cada uno las llaves del local y tú tenías tu PC, el que tendrías en el escritorio de tu casa, en un local de entrenamiento. Entonces yo tenía, además lo tuve muchos años, un PC con una Thermaltake de estos de la NASA, como estábamos hablando antes, Sí. en un local que estaba lejos de mi casa, pero bueno, yo me iba allí, abría, oye, que hay 3 colegas, pues a lo mejor echamos una lano, cada uno se va a su rollo. ¿Qué dices, tío? Sí, muchos años. Claro, ten en Qué cuenta que eran más profesionales, guapa, ¿eh? tío. Yo Sí, me sí, acabo sí. de explotar la cabeza, Ten en cuenta ¿eh? que eran profesionales, ¿eh? En aquella Sí, época. sí, era lo más cercano que había a ser profesional. Pero allí hacíamos vida social también, no solo se jugaba. Quiero decir, Sí, que iba mi mujer, la que hoy es mi mujer, o iban los amigos de no sé qué, o pasaba uno y decía, vamos a hacer una cervecita, o vámonos con no sé dónde al coche. Pero ese local no era un local Qué de pasada, sofás tío. y tal. Teníamos unos cuantos puestos y aparte había un sofá con la clásica pues, Nintendo 64 o Dreamcast o una Play 2. Pero eso fue para nosotros el fin de los ciber y además, antes de que se acabe este magnífico programa, yo achaco mucho el fin de los ciber a la llegada del juego multijugador masivo online. Cuando llegó World of Warcraft en el año 2004, la primera beta, aquella que estaba en inglés, Antonio, que tú te acuerdas seguro, Hombre. que aquello fue como un descubrimiento. O sea, no necesitabas ni ir al ciber ni ir a ese local porque el juego te estaba dando lo que te ofrecían los locales. Esa relación social directa, hablar, interactuar, hacer misiones. Y en 2005 aquí desaparecieron el 95% de los ciber. Es que además. ¿Podemos decir que World of Warcraft mató al cibercafé? World of Warcraft mató a muchas cosas, ¿eh? Pero te digo una cosa. Una de las cosas que mató fue el amor profundo que siento por este señor, porque este hombre es el director de probablemente uno de los mejores podcasts que existen de habla hispana sobre videojuegos, que se llama Rejugando o Jugando otra vez. Probablemente no, el mejor programa. Y está Gamer del Condado compitiéndole fuerte. Ahí estamos ahí el Angelito, Angelito duro, ¿eh? Angelito muy duro. Y el mariquita hizo un programa de World of Warcraft y no me llamó, Quillo. Que dice que nos llamó para Conan. No me lo puedo creer, tío. O sea, es que como él bien ha dicho, yo jugaba Lineage 2. Yo jugaba Star Wars Galaxy. Yo también. Star Wars Galaxy. Star Wars Galaxy flipé. Salté a Lineage 2, ¿vale? Y entonces se escuchaba hablar del WoW. Y llegó una beta, como dice Rafa, que era un desastre. Sí. Si lo pensamos bien, era muchísimo peor que cualquier juego Early Access que tenga ahora Steam. Muchísimo peor. muchísimo peor. Y echábamos horas, pero locas. Horas en una cueva matando una araña. Efectivamente, tío. O sea, que yo era un desastre. ¿Tú te acuerdas de la primera versión que había de Ironforge? Perfectamente. Perfectísimamente. Era para llorar. Cuando ya salió la versión definitiva en inglés y nos fuimos todos a Spinebreaker, en nuestro caso, que la comunidad española estaba en 2 sitios, Spinebreaker y en Doom More, creo que era la segunda.
todos los que estábamos en Spine, aquello era un servidor inglés lleno de españoles. Que de vez en cuando veías algún guiri escribiendo "This is an English server" y la gente que te calle, hijo de la gran puta. ¡Que te calles, vamona! Aquello era Y yo, tremendo. escúchame, yo os voy a cortar rollo, pero nos coge el toro y tenemos que sortear una botella, ¿eh? Hombre, Correcto, tío. habría que sortearlo. Son 5 minutos, tío. Bueno, otro día contaremos anécdotas de World of Warcraft. Cuando tú quieras, me Que hay un llamas. millón. Oye, Yo, otro ¿qué? programa será World of Warcraft Motherfucker. Es que me toca los huevos, lo de los 55 me toca los huevos, porque quería preguntar a Rafa si alguna vez ha tenido que borrar historiales raros de búsqueda. Bueno. Si ha visto cosas raras. Claro, se ha visto cosas raras en los ordenadores, de gente haciendo cosas raras. No te digo ya de un tío jugando. Sí. Claro. Sí. Si yo las he visto y he ido allí hace un rato, tú habrás visto allí. Y lo Era una que. Gicando en el fondo del Ciber 2 viendo. ¿No por también? La gente es mortal, tío. Que La todos gente, hemos ido la al gente cine. le hace echaba cosas, una ¿no? jeta que alucinas. Sí, Que sí, yo, sí, y pero habría. le he hecho ganas, ¿eh? O sea, me da sentimiento de nostalgia, tío. Hombre, claro, tío. ¿Había alguna norma loca, Rafa, que nadie cumpliera? Una norma loca que nadie cumpliera. No, tampoco Sí, había tío. muchas normas. No. Por ejemplo, había a los que yo he ido siempre era no gritar. Y ahí está otro mundo. ¡Guay, hijo de puta! ¡Maricona! ¿Quién ha Pero sido? eso es ¿Quién ha imposible. sido? Y vamos a ponernos en la situación de que partida de 5 contra 5 Counter-Strike, queda 1 contra 2, no tienes chaleco, no tienes armas, vas a mullo y te haces a los dos. Ahí salta todo el ciber como si hubiera ganado la Champions League. Claro, totalmente. Qué Claro, guapo, ¿eh? Y yo, qué Te pillas- momentazo, tío. Qué Yo me he bueno. visto en todos. alguna de esas. Yo me he visto en alguna de esas de quedarme yo solo en un tejado y de repente decir que yo aquí no queda nadie. Y quedan dos y ve a uno pasar por delante mía, darle un mochazo. Y claro, lo que dice Rafa, todo el ciber empezó a ponerse de pie. Y yo, Hombre. Paco. Y yo, Paco. Y la gente, los muertos no hablan, los muertos no hablan. La gente Claro, ahí, eso es fundamental. a punto de pegarse Qué guantazos. guapo que yo. A no chivarte nada, y tú allí más tenso, agarrando el ratón más fuerte que a veces te salía bien la película, y había otra que no te aparecía, tú disparabas 2 veces, no le daba y él no te perdonaba el mochazo. Es que, ya te digo, hubo una época en la que el mochazo era clave. Ya no podías jugar sin saber pegar mochazos. Ya, No, y ahora- lo y de ahora antes había tampoco. estado divertido, pero esto ya tú tenías que saber saltar de una esquina, caer sentado y pegarle un mochazo al que venía de frente. tío. Eso pasó. Que yo, pues me encantaría preguntarte miles de cosas más. Pues te iba a preguntar por historias de amor, pues ya nos has contado la tuya, me gusta que haya nacido esto. Clientes que viven allí literalmente. Literalmente. No sé. Gente que todavía me vive la- allí, mentalmente también, porque Hombre. para ellos era era la única manera de sociabilizar con el mundo real, aunque fuera en un ciber, que parece que sea como todo online. No, realmente la gente sociabilizaba muchísimo bajando solo a la puerta del ciber. Y Correcto, eso era tío. guapo. Igual que pasó con los recreativos, que también, que sé que nos ponemos de abuelo cebolletas, pero es que es una cosa que no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a ocurrir. Que no hay ningún punto de encuentro ahora, más allá de que te vayas a un bar o una cafetería, que ni eso, donde te bajas y sociabilizas con el que sea y conoces a muchísima gente. Yo conozco la mitad de mis amistades dentro de Elche. Es que al final somos animales sociales. O sea, que nosotros, que muchas veces dicen, no, es que está ahí pegado a la pantalla y no he hecho cuenta de nadie. Pero es que nosotros íbamos a un sitio que muchas veces no nos miramos las caras porque estamos delante de un ordenador y al final se formaban familias, auténticas familias, en un cibercafé. Y eso era precioso, ¿eh? Éramos un auténtico clan. Ya no solo, aunque jugaras a Counter o no, pero es que conocías allí a gente, bueno, y te podría contar también la de gente que conocí en WoW, que yo jugué a WoW muchos años. O sea, yo empecé a jugar a WoW en 2003, 2004 sale oficialmente, ¿no? Pues 2004, enero, febrero. Y para que te hagas una idea, mis hijos nacen. O sea, yo he jugado... WoW me ha visto a mí, soy un chavalito, tener un negocio, cerrarlo, casarme, tener hijos y divorciarme. O sea, flipa en colores. Ya Yo he ves. jugado, pues, seguido fuerte, aproximadamente unos 7 años. Sí, y después es que ya el WoW muy da casual. mucho tiempo. El WoW El WoW es sigue muy vigente. Muchos son mucho tiempo. Claro. El tema de los ciber es que es esa anatomía de un instante, ¿no? Ese momento clave que solo Pero a lo que vivimos me en voy, el- Rafa, que a mí me pasaba en WoW, que me pasó en los ciber, es que hubo gente que conocí ahí que yo no sé qué es de ellos, porque no teníamos redes sociales, no
no todo el mundo tenía teléfono, no era tan interesante tener el Messenger. Tenía el teléfono del tío porque lo tenía en Messenger. O hablaba con él ventrilo. No era tan interesante. Y además era Claro. como romper una barrera. Es que hoy en día eso no se ve igual, la privacidad no se ve igual hoy en día, pero antes que hubiera una foto tuya por ahí andando, no todo el mundo era tan amigo de tener fotos Cierto. en sus perfiles como hoy en día. Entonces, ahora, tío, cualquiera en su perfil de WhatsApp, es más, como venga el fontanero a tu casa y no elimines el contacto, vas a ir viendo cómo van creciendo sus hijos a medida que pasen los años sin conocerlo de nada, ¿vale? Yo le vendí un carro gemelar a una chica que se llama Marta y los niños creo que tienen ya 14 o 15 años, ¿vale? O sea, Claro. porque le sigo viendo en el WhatsApp, Claro. ¿vale? Oye, Pero una aquello cosita, era muy loco, breve, ¿eh? antes de la botella, que es lo más importante de este programa. Me estabas preguntando Llevamos la cosas botella, raras y ¿no? me he acordado he enlazado dos cosas. Has dicho Vale. tú que los PCs tenían webcam. Sí. Entonces, tú no podías mandar las fotos salvo por DCC, que era como un envío directo IP-IP. Entonces la gente se hacía las fotos para enviarlas y luego no podía enviarlas. Bueno, Claro. prácticamente he visto partes del cuerpo de toda la gente del ciber. Que no hacía ninguna falta, claro. Que no hacía hacía ninguna falta. ninguna falta. Ninguna falta, pero bueno, esto es lo Joder, que tío. había. Tiempos maravillosos. Pues sí, tío, tiempos maravillosos. Que otro día tenemos que hacer un podcast simplemente hablando de tiempos maravillosos de Internet. Bueno, Relojes. pues muy rápido, muy rápido, muy rápido. Anuncio que el ganador de la botella de esta semana, esta semana, no, este mes, vamos a venir arriba porque todas las semanas nos sorteamos botella, es Juan Andrés 360, que Oye, está ahí apoyándonos a tope. ¿ya había hecho el sorteo? ¿La gente lo está viendo? Sí, la No veo gente nada. no lo ha visto porque vamos muy cortito de tiempo y esto ha sido súper rápido entre bambalinas, pero que Vale. Juan Andrés 360 se lleva la botella metálica que ya nos pondremos en contacto con él a ver cómo lo hacemos para mandársela. Pues Juan Andrés, me alegro un montón por ti, picha. El programa de hoy me ha encantado. Y a mí también, ¿eh? Se Me me lo he ha pasado muy quedado muy bien. corto, ¿eh? Sois Me ha muy quedado buenos. corto. Tenéis un programa fantástico, ¿eh? Bueno, eres tú, picha. Te tiene que venir más, Rafa. Cuando tú me Bueno digas, tú, bueno tú, Rafa. cuando me digáis vosotros. Sí, pues te tiene que venir y pegar un charloteo porque hay miles de... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esa época la vivimos de una manera muy parecida. Sí, porque tenemos más o menos. Claro, entonces yo tengo 41 o 42 este año, entonces... Pero como el Paco me pasa por arriba, estamos ahí en la media. Hombre, yo soy el abuelo Claro. de aquí, yo soy la momia de la momia de Paco, la además, faca. aunque su mujer dice que es muy cani, cosa que no hay por dónde cogerlo, claro. Pero sí. Es Siempre se lo he insólito. dicho, digo, el día que venga a mi casa va a flipar, entonces, claro. No. El día que vea a los canis nuestros madafaca va a flipar. Claro, por supuesto. O sea, claro, tú sabes que en el canibisco, ¿no, Rafa? Leyenda de internet, ¿no? Sí, claro. Tú Hombre, sabes que estuvo con nosotros aquí, ¿no? Uno de mis mejores amigos. ¿qué dices? Claro, tío. Hay un programa de canis madafaca. Y además- grabamos un programa con el Coño, vale, canibisco vale. madafaca Sí, Y además, sí. cuidado. que llorábamos de la risa, tío, Que ese se programa. nos va a ir el tiempo, ¿eh? Pero te diré que la redención ha llegado muchísimos años después, en la que él tuvo que dejar, queremos que venga a través del programa, él tuvo que dejar de hacer contenido en internet. Que ese era uno de los primeros influencers, subía fotos suyas, esta historia, ¿no? Cogieron la foto famosa del canibisco, le dieron por todos lados, ¿no? Y se cerró todas las redes, porque donde se abrió un perfil le decían de todo. Ha pasado el tiempo y se ha juntado con Wanitox, Wani-Tox, Sí. que él hacía contenido cani, recordando, ¿no?, a los canis de la época, ¿no? Muy chulo su contenido. Entonces ahí se encuentran, empiezan a crear contenido juntos y, ojo, no te olvides, que ahora lo llaman el rey de los canis. Ojo. Ojo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la película, eh? Ya no eres el canibisco, ¿eh? Ahora eres el rey de un los canis. tiburón, ¿eh? Madre Yo, mía, Cuidado, qué el cosa, canibisco que. más bonita, ¿no? Porque además los canis siguen existiendo y no es que sigan Sí. existiendo, es que sigue siendo una, como te he dicho antes, una religión, ¿no? La religión cani, ¿no? Y Sí, que sí. de repente tú llegues a una fiesta cani, a una fiesta remember, y tú aparezcas y te consideren el rey. el Dices, rey "Guau, cani. qué cosa más Espectacular, bonita, ¿eh? ¿no?" Que parecía uno de Después Antiluca. de el cabrón. toda la caña que le han dado en internet, ¿eh? El hijo de puta, tío. Es que yo tenía un personaje creado. Decían que tenía el ojo así porque había visto el tiempo, veía el tiempo, el antes y el después. Era brutal. Había gente Veía el que... futuro y el pasado al mismo tiempo. Sí, correcto. Era Alfa y Omega, tío.
Pues sí, tío, Rafa, muchas gracias, tío, por Gracias a vosotros. acompañarnos. Esta es tu casa, ya lo sabes. A los que sé. nos estén escuchando, bueno, ya sabéis quién es Rafa Valencia. Escucharlo en Rejugando siempre que podáis. Que además ya esté a Ladri, mi compadre, que sea conmigo Correcto. Ahí está de Ladri. Paginao. Así que, tío, muchas gracias. Vente por aquí otra vez. Si voy por Elche, que antes has hablado de vapeadores, y en Elche puedes mezclar los dos mundos, Internet y vapeadores, que está More Than Vapers, que es la tienda de vape, yo creo que más conocida en todo el Internet. Esos tíos han hecho que haya no sé cuántos, esas tías, que son 2 tías, que estén enganchados a los vapes, así que culpa de esa gente. La tienda es guapísima, preciosa. Así que yo. Gracias por todo, porrita. Bueno, A vosotros. y como ya sabéis que siempre despedimos el programa ladrando y que hemos hablado del wow, por todo el mundo diciendo wow en casa. ¡Wow, wow, wow! Tío, Paco, de verdad. Este de hoy es para matarte. Wow, un sonido de puta. ¡Wow, wow, wow, wow! Adiós, mariquita. Lo lleva pensando 20 minutos. Hombre, por favor, si lo teníamos dando ya. Hemos escuchado wow, escuchado.